Abren sus Biblias a Hebreos 12. ¿Cuántos están listos para recibir la palabra? Por eso vinieron, ¿verdad? A escuchar palabra de Dios. Hebreos 12, versículo 16. Estaré leyendo de la Reina Valera 2015. Hace unos días yo estaba manejando en la colonia, regresando a la casa, y yo vi afuera de una casa un niño vendiendo limonada. Ahora, esa calle no es una calle muy transitada, no hay mucho tráfico allí. Así que yo dentro de mí dije, yo sé cómo va a terminar este negocio. Los papás, quienes pagan todos los biles de esa casa, quienes pagaron la limonada para ese negocio, quienes probablemente también ayudaron a preparar la limonada, van a terminar comprando toda la limonada. Yo sé porque a mí me ha pasado hace muchos años cuando nuestros hijos eran pequeños, ellos decidieron poner una tienda en nuestra sala. Y como no hay mucha gente que pasen por allí, pues yo terminé comprando los mismos juguetes que yo había comprado en el primer lugar y acepté muchas malas ofertas. Hermanos, cuando nosotros somos tentados por el enemigo y aceptamos lo que él ofrece, aceptamos el pecado, estamos aceptando una muy mala oferta. El pecado es engañador. El pecado promete mucho, pero cumple poco. El pecado promete placer, pero termina destruyéndote. El placer solamente es temporal. El pecado promete libertad, pero termina llevándote a la esclavitud. El pecado promete felicidad, pero te quita la paz y la tranquilidad. El pecado promete satisfacer un hambre en ti, pero solamente te provoca más hambre. El pecado es engañador y cada vez que nosotros caemos en el pecado y aceptamos una oferta barata del enemigo, terminamos en un mal lugar. Hoy vamos a leer acerca de un hombre que hizo un mal negocio, vendió su herencia por un plato de comida. Se llamaba Esaú. Ayúdame a pronunciar eso, perdóname si no lo pronuncio muy bien. Hebreos 12, versículo 16. Voy a leer de la Reina Valera 2015. Dice la palabra así: que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que por una sola comida vendió su propia primogenitura, porque ya saben que fue reprobado, a pesar de que después quería heredar la bendición, porque no halló más ocasión de arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas. Vamos a orar. Oren conmigo. Padre, gracias por este día. Este es el día que has hecho, Señor, y es un placer, es un deleite estar en tu casa. Gracias por tu palabra. Es poderosa, es viva, es útil para nuestras vidas, Señor. Y nosotros estamos abiertos a recibir lo que tú tienes preparado para nosotros. Padre, dame la gracia para comunicar exactamente lo que hay en tu corazón, la unción, Señor, para ministrar a tu iglesia amada. Espíritu Santo, ministra cada vida y haz lo que solamente tú puedes y sabes hacer. Cristo, te amamos y te exaltamos. Amén. Este versículo llama a Esaú un hombre profano. Mira cómo describe a él. Dice versículo 16 que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú. Él era un hombre profano. ¿Qué quiere decir profano? Un hombre profano es alguien que desprecia las cosas sagradas. Es alguien que no es capaz de ver que algo es sagrado y lo trata como si fuese común.
Esaú era un hombre que vendió su herencia, lo más precioso, por solamente un plato, una comida de lentejas. Aceptó una mala oferta porque no valoró lo que él tenía en el Señor. Hermanos, cada vez que nosotros aceptamos el pecado, no estamos reconociendo que el plan de Dios siempre es mejor para nosotros. Cuando Dios nos dice algo, es para nuestro bien. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Sus planes para nosotros son buenos. ¿Lo crees en esta mañana? Iglesia amada, ¿lo crees? Que los planes de Dios para tu vida son planes de bien. Son buenos planes. Y su manera de hacer las cosas siempre es la mejor manera. Pero Esaú no valoró la herencia que él tiene. Para entender qué tan mala era ese negocio, hay que entender que es una primogenitura. La primogenitura era la herencia que se daba al hijo, el hijo primer nacido. Incluía bendiciones materiales, pero también bendiciones espirituales. El primer hijo, cuando moría el papá, el primer hijo tenía el derecho de llegar a ser el líder espiritual de esa familia. El primer hijo también recibía doble porción. Si, por ejemplo, si había 2 hijos, entonces la herencia se dividía en 3 partes. Y el hijo mayor recibía 2 de esas porciones. Si fuera 5 hijos, la herencia se dividía en 6 porciones. Y el hijo mayor recibía 2 de esas porciones. Pero Esaú despreció su bendición. No lo valoró. Hermanos, no debemos menospreciar las bendiciones que Dios nos ha dado. ¿Cuántos reconocen que somos bendecidos? Que hemos recibido de su gracia. No debemos menospreciar lo que Dios nos ha dado. Sus bendiciones, sus promesas, sus dones, su perdón, su gracia obrando en nuestras vidas. No debemos despreciar la oportunidad de servirle a Él. Vamos a leer esta historia en Génesis 25, así que abren sus Biblias allí en Génesis 25. Esaú tenía un hermano que se llamaba Jacob, y versículo 27 de capítulo 25 dice así: los niños crecieron. Está hablando de Jacob y Esaú. Dice, y Esaú llegó a ser experto en la caza, hombre del campo. Jacob, por su lado, era hombre tranquilo y solía permanecer en las tiendas. Isaac prefería a Esaú porque comía de su casa, pero Rebeca prefería a Jacob. Vamos a hacer una pausa allí. ¿Cuántos tienen un hermano? Yo tengo un hermano y gracias a Dios yo fui a Mississippi en esta semana y pude ver a mi hermano. Ya tenía 2 años de no verlo, pero los que tienen hermanos saben que a veces hay 2 hermanos que vienen de la misma familia, crecen en el mismo hogar, pero son muy diferentes en personalidad. O sea, hay hermanos que son más parecidos en personalidad, pero hay otros que son completamente diferentes en personalidad. Y ese era el caso de Jacob y Esaú. Eran bien diferentes. Esaú era un hombre de campo, le gustaba andar fuera y cazar. Jacob era un hombre que le gustaba quedarse en casa. Tenía una personalidad más tranquila. Y el papá quería más a Esaú y la mamá quería más a Jacob. No debemos, y para los que son papás, no debemos comparar a nuestros hijos. Especialmente cuando son muy diferentes, hay una tentación de compararlos y tener preferidos. Y eso causó muchos problemas en su hogar. Y versículo 29, vamos a seguir leyendo. ¿Lo tienen? Dice, cierto día Jacob preparó un guisado. Y cuando Esaú volvía del campo cansado, dijo a Jacob:
por favor, invítenme a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por eso fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme primero tu primogenitura. Entonces Esaú dijo, he aquí que yo me voy a morir. ¿De qué pues me servirá la primogenitura? ¿Pueden imaginar eso? ¿De qué me sirve? ¿Cómo que de qué me sirve? Esta es una herencia para su vida. Eso es doble porción de las bendiciones materiales, pero encima de eso hay una bendición espiritual sobre su vida. Pero en ese momento él no reconoce el valor de la bendición. Versículo 33, dijo Jacob, júramelo. Ora. Y él se lo juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas. Él comió y bebió y levantándose se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. No reconoció lo sagrado de la bendición. Cuando caemos en el pecado, no estamos reconociendo lo sagrado del plan de Dios para nuestras vidas. Una persona que, por ejemplo, que cae en el adulterio, no reconoce lo sagrado que es el matrimonio, la bendición que tienen en el matrimonio, y cambian esa bendición por una oferta barata. La persona que cae en la inmoralidad sexual antes de casarse no reconoce lo sagrado que es la pureza sexual y que el plan de Dios es mejor para su vida y aceptan una oferta barata en lugar de disfrutar de la bendición de Dios. Una persona que no valora su integridad, su honestidad, acepta la oferta barata del enemigo y puede entrar en negocios deshonestos. Dios sabe lo que tú necesitas. Él suplirá cada necesidad en nuestras vidas. Esaú tenía hambre, y escúcheme bien, iglesia, cuidado cuando tienes hambre. Lo dijimos la semana pasada. ¿Cuándo es que el enemigo vino a Jesús? En Mateo capítulo 4. Dice la palabra que Jesús había ayunado por 40 días y tuvo hambre. Recuerda, Jesús, el Hijo de Dios, completamente Dios, pero también vivió como hombre. Y después de 40 días, dice la palabra, tuvo hambre. Hay personas que no pasan el mediodía sin comer y ya son muy irritables si no comen. Pero no pueden imaginar, 40 días tuvo hambre y vino a él el tentador. Y dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. ¿Y cómo responde Jesús? Jesús es nuestro ejemplo. Él nunca cayó en pecado. Él es el ejemplo perfecto de cómo resistir la tentación. ¿Y cómo resistió la tentación? Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él pudo decir no al pecado y decía, escrito está. Jesús no fue gobernado por sus deseos ni sus necesidades. Él decidió basado en la palabra de Dios. Fue dirigido por la palabra de Dios. De igual forma, hermano, hermana, nuestras vidas no deben ser gobernados por deseos ni necesidades. Deben ser gobernados por lo que Dios dice en su palabra. Jesús pudo decir, no, la escritura dice. No, la palabra dice. Él estaba lleno de la palabra. Jesús tenía hambre en su cuerpo físico, claro que sí, pero no en su espíritu. Su espíritu estaba lleno. Él tenía guardado la palabra en su corazón. Hermanos, es muy importante guardar la palabra en tu corazón. El salmista dice en el Salmo 119, versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.
Hay que guardar la palabra en nuestros corazones. Hay que llenar nuestras mentes con la palabra de Dios. Recuerden, la tentación empieza con un pensamiento. Hermanos, yo espero que cada uno, escúchenme bien, esto es el deseo de mi corazón, que todos están poniendo atención y no piensen que esto es para otra persona. Porque como dijimos la semana pasada, todos serán tentados. No importa tu edad, no importa si eres hombre, mujer, no importa si tienes muchos años en Cristo, si apenas estás comenzando, todos serán tentados. Y cuidado cuando tú tienes hambre, cuidado cuando hay una necesidad en tu vida. Cuidado que tú corres a Cristo para suplir esa necesidad y no intentas suplir esa necesidad de una manera fuera de la voluntad de Dios y fuera del tiempo de Dios. Jesús es nuestro ejemplo. Él respondía con la palabra de Dios. Si la tentación comienza con un pensamiento, llena tu mente con la palabra de Dios. Medita en la palabra. Meditar en la palabra, ¿saben eso? ¿Saben que es la clave del éxito en la vida? Yo sé que tú puedes quizá leer muchos libros seculares de cómo tener éxito en la vida, pero la Biblia ya nos dice, es meditar en la palabra de Dios, no apartarte de la palabra de Dios, ser guiado por la palabra de Dios. El Salmo 1 nos habla de meditar en la palabra día y noche. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, dice el salmista, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Es la clave del éxito, del verdadero éxito. Hermanos, vas a ocupar tu mente en algo, ¿verdad? Vas a ocupar tu mente en algo. Ocupa tu mente en las cosas de Dios. Ocúpate en tu salvación. Llena tu boca, tu mente y tu corazón con la palabra de Dios. Filipenses 2:12 dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Tenemos que ser guiados con la palabra. Jesús es nuestro ejemplo de cómo resistir la tentación. Esaú tenía hambre y en ese momento solamente le importó satisfacer ese deseo. Estaba viviendo por lo temporal, no por lo eterno. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos necesidades como humanos. Pero Dios nos ha prometido en Filipenses 4, versículo 10 y 9. Que Él suplirá. La palabra dice, mi Dios pues suplirá toda necesidad de ustedes conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero cuando intentamos satisfacer esa necesidad de una manera ilegítima, terminamos desilusionados y destruyéndonos a nosotros mismos. Hay personas que tienen hambre de afecto. Y busquen relaciones no apropiadas para satisfacer esa necesidad. Hay personas que tienen hambre de seguridad en la vida. En lugar de depender de Dios, ellos buscan esa seguridad de maneras equivocadas. Hay personas que tienen necesidad de sentirse importantes. Y hasta pretenden ser algo que no son porque intentan satisfacer esa necesidad, ese hueco en su corazón de una manera equivocada. A veces que la gente busca ser reconocido, apreciado. Cuidado cuando tienes hambre. Confía en Dios para satisfacer cada necesidad. Y esto es la cosa cuando Esaú acepta ese plato de comida. ¿Saben qué? En unas pocas horas él volvió a tener hambre. O sea, no resolvió su problema,
Y eso que pasa cuando nosotros caemos en pecado, sí nos da un placer temporal, pero no resuelve el problema. Esaú pensaba en el aquí, en el ahora, vivía por el momento, no tenía dominio propio. Y en unas pocas horas volvió a tener hambre. Vamos a terminar leyendo acerca de un hombre que sí tenía su mirada en lo eterno, y es Moisés en Hebreos 11, versículo 24. Miren ahí conmigo. Hebreos 11, versículo 24. Dice así: por la fe Moisés, cuando llegó a ser grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. ¿Recuerdan la historia de Moisés? La hija de Faraón lo adoptó, él vivía en el palacio. Eso hubiera sido una vida muy cómoda. Hubiera sido una vida llena de placer, según el mundo. Pero él decidió, mira lo que dice versículo 25, prefirió más bien recibir maltrato junto con el pueblo de Dios que gozar por un tiempo de los placeres del pecado. Él consideró el oprobio por Cristo como riquezas superiores a los tesoros de los egipcios, porque fijaba la mirada en el galardón. ¿Dónde está tu mirada? Moisés fijaba su mirada en el galardón, en lo eterno, no en lo temporal. Esaú es un ejemplo de alguien que fijaba su mirada en lo temporal. Si fijaba su mirada en ese plato, lo tengo que tener ahora. Y no le importó la herencia en el Señor. Recuerden cuando el enemigo viene a Eva en el jardín. Piensa por un momento, Adán y Eva vivían en paraíso. Vivían en un lugar sin dolor, un lugar sin enfermedad, sin sufrimiento. Y la serpiente viene a Eva y le dice a Eva: de veras Dios les ha dicho, no comen de ningún árbol del jardín. Él pone en duda la palabra de Dios. Quiere meterle duda. Y Dios no había dicho eso. ¿Qué es lo que dijo Dios? Que no podían comer de ¿cuántos árboles? Uno. O sea, ellos tenían todos esos árboles. Y nosotros, hay lugares muy hermosos en la creación en este mundo, pero la creación también es caída. Pero imaginen en el paraíso el sabor de esa fruta y todos los árboles, yo no sé cuántos, pero ellos podían escoger de todos. Pero Satanás quiere poner en duda la bondad de Dios. Quiere hacerles pensar que están perdiendo algo. Y dice, de veras Dios les ha dicho, no comen de ningún árbol del jardín. Pone en duda la palabra de Dios. Y Adán y Eva comenzaron a poner su mirada en ese un árbol que Dios les había dicho, no lo toquen, no comen de ese. Pero tenían todos esos otros árboles. Hermanos, lo que Dios nos ha dicho es para nuestro bien. Y muchas veces la gente piensa que vivir para Dios, si nosotros decidimos vivir para Cristo, estamos perdiendo de algo. Pero la Biblia nos dice que el enemigo es quien vino a robar, matar y destruir. Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. En Cristo tenemos vida en abundancia. Yo no estoy perdiendo de nada cuando yo digo no al pecado. El pecado es engañador. No aceptes una oferta barata del enemigo. Hay que tener la mentalidad de decir, mi herencia no se vende. Yo tengo una herencia en Cristo y yo no voy a sacrificar mi relación con Cristo por una oferta barata que nada más me lleva a la destrucción. Resiste la tentación. Dios te ha dado lo que tú necesites para responder.
Responde con la palabra. Dile no al pecado. Y a ser guiado por la palabra de Dios. Póngase de pie. En un momento nosotros vamos a estar recibiendo la Santa Cena allí enfrente de usted. Usted puede tomar, allí hay el pan y el jugo. Pero vamos a tomar unos minutos antes para responder a la palabra de Dios. Hermanos, en esta semana que yo he estado orando por este mensaje, vino a mi corazón una frase vez tras vez, y esta es la frase: más cerca de Cristo, más lejos del pecado. No podemos resistir al pecado si no tenemos a Cristo en el corazón. Es Cristo quien nos ayuda. Si no has nacido de nuevo, no puedes resistir al pecado. Si no has aceptado a Cristo como tu único Señor y Salvador, no podrás vencer la tentación. Necesitas a Cristo. Necesitas su ayuda, necesitas un corazón nuevo, necesitas el Espíritu Santo que vive dentro de ti y te impulse a hacer lo correcto. Necesitas a Cristo. Si tú estás aquí, si tú no tienes a Cristo, si no estás caminando en una relación con Él, cierren sus ojos, por favor. Si habrá alguien aquí y tú dirías: yo reconozco, yo no conozco a Cristo, no lo estoy siguiendo, y yo lo quiero aceptar como mi Señor y Salvador. Si habrá alguien, levanta la mano bien alto si lo hay. Quiero darles esta oportunidad antes de avanzar. Habrá alguien aquí que no conoce a Cristo, no está siguiendo a Cristo. Quizá tú has conocido de Él, pero en este momento te has alejado, no lo estás siguiendo, y tú quieres decir: hoy yo regreso a los pies de Cristo, yo lo necesito. Habrá alguien aquí. Amén, amén. Habrá alguien más. Pero vamos a tomar estos momentos. Y para esa persona, y si habrá alguien más que quiere tomar esa decisión, repiten después de mí. Repiten esta oración: Padre, perdóname por mis pecados. Cristo, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Yo creo que eres el Hijo de Dios, que murió en la cruz y resucitó al tercer día. Te doy mi vida.